Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La Constitución Conciliar Dei Verbum, sobre la cual estamos reflexionando en estas semanas, indica en la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos, para que, escuchándolo, puedan conocerlo y amarlo. Los textos bíblicos, sin embargo, no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano, como nos enseña también la realidad cotidiana. De hecho, dos personas que hablan lenguas diferentes no se entienden entre ellas, no pueden entrar en diálogo, no logran establecer una relación. En algunos casos, hacerse comprender por el otro es un primer acto de amor. Por esto, Dios elige hablar sirviéndose de lenguajes humanos, y así, diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Como recuerda el documento conciliar, las palabras de Dios, expresadas con lenguas humanas, se han hecho semejantes al hablar del hombre, como ya el Verbo del Eterno Padre, habiendo asumido las debilidades de la naturaleza humana, se hizo semejante al hombre. Por tanto, no solo en sus contenidos, sino también en el lenguaje, la Escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercano a ellos. A lo largo de la historia de la Iglesia, se ha estudiado la relación que existe entre el autor divino y los autores humanos de los textos sagrados. Durante varios siglos, muchos teólogos se han preocupado por defender la inspiración divina de la Sagrada Escritura, casi considerando a los autores humanos solo como instrumentos pasivos del Espíritu Santo. En tiempos más recientes, la reflexión ha revalorizado la contribución de los hagiógrafos en la redacción de los textos sagrados, hasta el punto de que el documento conciliar habla de Dios como autor principal de la Sagrada Escritura, pero llama también a los hagiógrafos verdaderos autores de los libros sagrados. Como observaba un agudo exégeta del siglo pasado, rebajar la operación humana a la de un simple amanuense no es glorificar la operación divina. Dios nunca mortifica al ser humano y sus potencialidades. Si entonces la Escritura es palabra de Dios en palabras humanas, cualquier aproximación a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. De ello se desprende que una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que estos han madurado y de las formas literarias utilizadas. Más aún, la renuncia al estudio de las palabras humanas de las que Dios se ha servido corre el riesgo de dar lugar a lecturas fundamentalistas o espiritualistas de la Escritura que traicionan su significado. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios. Si éste pierde contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres, si utiliza un lenguaje incomprensible, poco comunicativo o anacrónico, resulta ineficaz. En cada época, la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia
y de alcanzar los corazones. Como recordaba el Papa Francisco, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Igualmente reductiva, por otra parte, es una lectura de la Escritura que descuide su origen divino y termine por entenderla como una mera enseñanza humana, como algo que debe estudiarse simplemente desde un punto de vista técnico o como un texto solo del pasado. Más bien, sobre todo cuando se proclama en el contexto de la liturgia, la Escritura pretende hablar a los creyentes de hoy, tocar su vida presente con sus problemáticas, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que asumir. Esto se hace posible solamente cuando el creyente lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró. En dicho sentido, la Escritura sirve para alimentar la vida y la caridad de los creyentes, como recuerda San Agustín. El que cree haber entendido las divinas Escrituras, si mediante esta comprensión no logra levantar el edificio de esta doble caridad a Dios y al prójimo, aún no las ha entendido. El origen divino de la Escritura recuerda también que el Evangelio, encomendado al testimonio de los bautizados, incluso abrazando todas las dimensiones de la vida y de la realidad, las trasciende. Este no se puede reducir a mero mensaje filantrópico o social, sino que es el anuncio alegre de la vida plena y eterna que Dios nos ha entregado en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor, porque en su bondad no permite que falte en nuestra vida el alimento esencial de su palabra. Y oremos para que nuestras palabras, y más aún nuestra vida, no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Exhorto a todos a sostener con la oración a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente afectados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a impactar incluso las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países, que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de mucho frío. Mañana expira el Tratado New START, firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, que representó un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar el impulso a un esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua, dirijo una urgente invitación a no abandonar este instrumento
sin tratar de garantizarle una continuación concreta y eficaz. La situación actual exige que se haga todo lo posible para conjurar una nueva carrera armamentista que amenace aún más la paz entre las naciones. Es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza con una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos. Celebraremos mañana la memoria de Santa Ágata, martirizada en Catania. Ágata significa buena. Fuente de toda bondad es Dios, nuestro sumo bien. Deseo a cada uno de ustedes que sean buenos, es decir, fieles testigos del amor del Padre Celestial, que nos llena de tantos dones y nos llama a participar en su misma alegría. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.